Señal directa. Agradecemos el que nos acompañe el doctor Manuel Quintanar, maestro titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Se encuentra aquí en Guadalajara para impartir charlas en diferentes temáticas. Me comentaba antes de iniciar esta charla, tanto en la Universidad de Guadalajara como en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el propio Tribunal de Justicia del Estado, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Así es. Bienvenido. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti. Y así es, para mí es un honor poder participar de estas conferencias en la Universidad Pública de Guadalajara, también en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Supremo Tribunal de Justicia. La temática es en la que he trabajado durante estos años, ética en la administración pública, responsabilidad penal de las personas jurídicas y bueno, técnicas judiciales o, si se quiere, intervenciones judiciales en el ámbito del proceso penal español para la persecución de organizaciones criminales o para persecución del delito en general. Hablar de ética en el servicio público en particular, por lo menos me parece que pues en estos momentos es complicado, ¿verdad? Bueno, no sé si hablar, más bien llevar la práctica del todo, vaya. Bueno, yo me limito a proponer medidas que ya se han tomado en España, legislativas, en punto a la integridad del empleado público, en punto a la posible prevención del delito dentro de las empresas públicas, a los efectos de poder defendernos ante una eventual derivación de responsabilidad penal y básicamente también hablar de la empresa privada y de las buenas prácticas en la empresa privada, de la prevención penal en la empresa privada, de los modelos de cumplimiento, etcétera. Eso sin perjuicio de que, naturalmente, en el ámbito universitario siempre se critica positiva o negativamente la legislación, en este caso la española. No me he metido en profundidad en la mexicana, aunque sé que la jalisciense, la legislación penal jalisciense, sí que tiene un expresa precepto relacionado con, o un conjunto de preceptos relacionados con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Doctor, hoy en día vemos, y me referiré pues a un escenario global, una situación un tanto delicada y justamente en varios países donde hemos vuelto inclusive ya manifestaciones directas del pueblo en contra de los gobiernos, pues en todos estos casos hay un denominador común. Más allá de criterios políticos, ideológicos, pues se habla de la corrupción al interior de los gobiernos, lo cual pues enardece al ciudadano y le hace inclusive salir a las calles. ¿Cómo se analiza esto desde la academia? Bueno, la modesta investigación que llevo yo a cabo tiene que ver mucho con lo concreto en el ámbito del sector público, es decir, la ética y de los preceptos que nuestra legislación, en concreto el Estatuto Básico del Empleado Público, dedican a los principios rectores de la probidad y de la ejemplaridad del funcionario. La corrupción, por desgracia, existe y es una de nuestras lacras. Esta es una expresión bastante utilizada, pero creo que lo primero es lo muy concreto, es decir, los empleados públicos, los partidos políticos, la política tiene que estar vertebrada por principios muy claros, que conozcan transparentemente todos, que los ciudadanos puedan exigir de los políticos. No quiero concretar en ningún país, pero tiene que ser así. De hecho, por mucho que la responsabilidad penal de los empleados públicos pueda tener delitos concretos, una topografía de delitos muy concretos, también hay un ámbito disciplinario que debe agudizarse, que debe controlarse, que debe supervisarse y en el que siempre se tiene que estar vigilando. La transparencia contribuye también a la participación del ciudadano en la denuncia de aquellos comportamientos irregulares, la participación del ciudadano en la actividad pública y en la gestión pública. Que esto evite conflictos, como usted bien dice, conflictos que hoy son lacerantes en muchas partes del mundo, y la insatisfacción completamente comprensible
de la ciudadanía por los inexplicables comportamientos de los políticos, pues será algo muy de agradecer, pero hay que empezar, yo creo que por lo concreto. Bueno, y en este mismo tenor mencionaba usted la transparencia. ¿Qué tanto han logrado en España el que todo lo que ello implica en realidad nos lleve a una mejor práctica del ejercicio público? Bueno, yo creo que el nivel de transparencia en mi país, en España, ha aumentado considerablemente. Los empleados públicos, más concretamente los políticos y los altos cargos, en muchas comunidades autónomas y en el ámbito del Estado estamos obligados a declarar nuestros bienes, a ejercer también en la oficina de conflictos de intereses nuestras declaraciones y nuestros, y en definitiva nuestras posibles salidas después del ámbito político. Y creo que tanto en el ámbito de la administración nacional como en el ámbito de la administración autonómica, y muy en particular en la Comunidad de Madrid, el índice de transparencia creo que es algo más que aceptable, es notable. Pero, como he dicho antes, yo creo que esto es absolutamente esencial. Claro. Es decir, que debemos poder controlar los ciudadanos de dónde partimos cuando ingresamos en el servicio público y dónde hemos acabado cuando terminamos ese ejercicio público. Es decir, que... Claro. Le comento una experiencia de México. Si bien se ha avanzado en estos temas y la exigencia ciudadana ha llevado a que el servidor público transparente, permítame entrecomillar, justamente su condición personal, principalmente en lo económico, en lo fiscal inclusive, pues lo que hemos visto es que para todo existen salidas o, disculpe usted, mañas, y al final pues presentan medias verdades en las que al final no reflejan su realidad, y por lo tanto este esfuerzo de transparencia se ve trunco, se ve afectado. Bueno, es una decepción siempre que alguien interprete la normativa de forma fraudulenta o de forma parcial. Es decepcionante, pero bueno, la actividad inspectora y la actividad de control, de supervisión, etcétera, debe hacer su papel. Antes de llegar incluso a los procedimientos penales, debe evitar que este tipo de falsedades, porque son falsedades, se produzcan en fraude de la ciudadanía y para mayor gloria de la imagen de un candidato concreto, de un alto cargo concreto o de un espabilado concreto, por utilizar una terminología algo común en España. ¿Debería llegarse al extremo de sancionar a aquel servidor público que mienta en sus declaraciones? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Sanción para qué? Sin ninguna duda, sí. Doctor, yo quiero aprovechar para preguntarle justamente acerca de estas técnicas de investigación a organizaciones criminales, la experiencia española. ¿Cómo se puede llevar a la práctica para que surta efecto favorable? Yo creo que las técnicas policiales de investigación criminal llevadas a cabo por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son técnicas plenamente después respaldadas por nuestra legislación, técnicas perfectamente constitucionales, perfectamente ajustadas al respeto cabal de los derechos humanos, pero yo quiero poner de relieve que las técnicas muchas veces las técnicas investigativas muchas veces van por delante de la normativa, o si se quiere, la normativa debe mejorar para que esas técnicas puedan, por así decir, acomodarse de una forma más cómoda a la normativa. Y en ese sentido puedo poner como ejemplo histórico ya a nivel universitario. No me quiero meter en el tema porque tampoco he tenido tanta experiencia dentro de la administración, aunque he ejercido la profesión de abogado durante más de 20 años, pero sí que quiero poner de relieve que hay algunas figuras como el agente encubierto, la utilización del agente encubierto, la utilización de la técnica de las entregas vigiladas y otras de intervenciones telefónicas, la colaboración con la justicia, el colaborador con la justicia o el propio confidente, que es una figura casi alegal, que merecen una constante revisión.
porque, repito, la eficacia de la persecución de los delitos y de la investigación de los delitos depende también de una buena técnica normativa, y esa buena técnica normativa es responsabilidad de nuestros políticos. Nuestros políticos tienen que saber cuáles son las necesidades de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen que estar al tanto de las nuevas tecnologías, de cómo se pueden casar datos mediante pues las intervenciones que hoy se hacen en evidencias de tipo tecnológico. Ahí entra luego alguna discusión, ¿no? Respecto a qué tan legal puede resultar este tipo de intervención haciendo uso de la tecnología como para que al final se pueda dar con el delincuente o con la organización criminal. Bueno, nuestro Tribunal Constitucional ha delimitado, digamos genéricamente, pero también muy específicamente a propósito de intervenciones telefónicas y otras intervenciones cibernéticas, ha delimitado cuáles son exactamente los topes legales, los topes constitucionales, los topes de derecho, de respeto de derechos fundamentales en esta materia, del mismo modo que tradicionalmente en las entradas y registros y en cualquier medida de tipo investigativo en el marco de la instrucción. De modo que yo creo que ante la ley, y a pesar de que nuestro nuevo artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenga poca jurisprudencia o escasa jurisprudencia, nuestro Tribunal Constitucional es un fiel vigilante de lo que el legislador ha podido prever con mayor o menor fortuna para dar cobertura legal a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo espero que efectivamente estos últimos, o sea, Policía Nacional, Guardia Civil, vigilantes de aduanas, tengan medios eficaces con cobertura eficaz, porque muchas veces lo que sucedería es que se abortaría una investigación posiblemente exitosa y de desarticulación de alguna organización por algún defecto o por algún tipo de fisura en materia de falta de respeto de derechos fundamentales, si esa legislación técnicamente no es la mejor y no está acomodada. Y creo que se pueden poner ejemplos, aunque no sea el caso, de sentencias que se han producido teniendo que darle la razón a quien es presunto responsable, ¿no? Desde su visión personal, ¿qué tan lejos o cerca se encuentra México de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas técnicas y de todo este marco legal que podría favorecer hacerle frente a las organizaciones criminales? Ayer el viernes tuve la oportunidad y el honor de estar en un instituto de investigación de reconocido prestigio mundial, el INACIPE, en materia de ciencias penales, dependiente de la Fiscalía. Creo que el nivel de la ciencia penal y procesal penal mexicana es altísimo, es del mismo nivel que el europeo, y ese instituto está acreditado internacionalmente. Creo que se le debe hacer caso a la doctrina científica mexicana. Creo que el legislador mexicano con cierta prudencia debe ir acomodándose al alto nivel científico que en México existe y se da. Y naturalmente veo a México en la mejor tradición de estudio y de mejora de la legislación penal y procesal penal. Doctor Manuel Quintanar, gracias por su visita y bueno, pues... No, para mí es un honor, agradecido a usted y a todos los que nos están escuchando, y desde aquí pues ponerme a disposición. Soy profesor titular en la Universidad Complutense y ahí en mi casa de estudios, que es la Complutense, estoy a disposición de ustedes. Pues, lo mejor en esta visita. Muchas gracias. Es muy amable. Continuamos enseguida, no se vaya.